tal? Bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un economista y político afiliado al PRI desde 1972, un hombre que ha sido oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, subsecretario en la Secretaría de Turismo, secretario de Economía en el sexenio pasado y ha sido también diputado local por Nuevo León y ha sido diputado federal en 3 ocasiones, como lo es ahora. Un hombre que ha levantado la mano y ha dicho: aspiro a la presidencia de la República. Se trata de Ildefonso Guajardo. Ildefonso, te doy la bienvenida. Gracias, René, por la invitación. Encantado de estar contigo. Por el contrario, el día que hubo la pasarela en el PRI de quienes pretenden la candidatura a la presidencia, cerraste tu exposición diciendo cómo cuando buscaste la gubernatura para el estado de Nuevo León, el Fuego Amigo te reconocía como un meritorio secretario de Estado, como un gran negociador del Tratado de Libre Comercio, pero no como un hombre que pudiera ganar elecciones. ¿Por qué cerraste de ese modo? Porque generalmente cuando se ha dado la posibilidad de aspirar, en el caso de la candidatura a ser gobernador de mi estado, ese es el manejo que se hace a la hora de que los grupos están haciendo posicionamientos, y me pasó en el caso de Nuevo León. De hecho, recordarás que yo intenté hacer una alianza en Nuevo León, una alianza de todos los partidos, y lamentablemente pues ahí el Acción Nacional en Nuevo León no quiso ir a la alianza, decidieron ir por un candidato en combinación con el gobernador del estado, que en ese caso era el gobernador, el Bronco, el famoso Bronco. Y a la hora de que mi partido tuvo que hacer un candidato específico, claramente recurrieron a alguien que estaba posesionado, Adrián de la Garza, como alcalde de Monterrey. Y el argumento en la negociación es que es más conocido, es alguien quien ha estado más tiempo en contacto con la base. Y mi argumento siempre ha sido, a ver, mi nivel de conocimiento pudiera ser inferior, a lo mejor yo traía un 40% de conocimiento contra un alcalde que está en actividad, un 80% de conocimiento, 75%, pero el tema es cómo creces como candidato. Y entonces lo que hice ahí, René, fue traer una serie de tomas donde he hecho campañas de tierra y donde he estado muy en contacto con la gente. Llegaban a decir que a lo mejor hubiera sido mejor gobernador, pero que eras muy mal candidato. Ahora tú presumes tener los atributos del candidato y la experiencia del gobernante. Fíjate, René, cuando tú analizas la historia electoral a la presidencia de la República, tú no hubieras pensado, por ejemplo, que un candidato como Calderón era un candidato empático o con capacidad de track de desarrollo. Sin embargo, las circunstancias del país se pueden acomodar de tal forma que tu mensaje puede llegar muy claro, sobre todo en tiempos difíciles, sobre todo donde no necesariamente el más jocoso, el más dicharachero, como nos pasó en el caso de Nuevo León con el Bronco, es el más popular y el que gana, sino aquel que tiene la capacidad de entender la problemática, de entender a la gente, poder ser empático frente a esa problemática y poder hacer posicionamientos hacia futuro. Entonces, yo no lo veo como el gran reto. O sea, y parte de esa estrategia de cerrar mi pasarela con estos videos, pues es demostrar que para mí no es extraño estar caminando, estar tocando las puertas, estar platicando con la gente, estar escuchando sus preocupaciones. Y creo que eso lo puedes desarrollar en el proceso, lo puedes llevar en el proceso, y lo que necesitamos es una buena visión de las cosas. Entonces, esa estigmatización de quien es muy bueno en la política pública o puede ser un gran gobernador, pero no necesariamente te va a dar para ganar una elección, es totalmente falso. O sea, yo creo que eso nos lo ha demostrado el tiempo y la capacidad de enfocarse a lo que la gente busca. ¿Cuál sería, muy brevemente, tu carta de presentación como candidato presidencial? Mi carta de presentación justamente es que soy alguien todoterreno, que ha estado en la trinchera local resolviendo problemas de la gente, que ha estado en el ejercicio público estatal, que ha estado a nivel federal en las negociaciones más críticas para este país, con los más importantes en el caso del comercio exterior, negociando con una administración tan difícil como la administración Trump. Así es que puedo ir desde lo local hasta lo nacional y he dado muestras y resultados en ese trayecto. Estás hablando de niveles.
plano internacional, plano nacional, plano local, pero yo no te he visto en actividades de administración pública en el desarrollo de políticas sociales. Las políticas sociales, René, de alguna manera están relacionadas con tu capacidad de transformación. Y déjame decirte que desde la Secretaría de Economía, el gran reto de liberar las restricciones para los emprendedores, de abrir oportunidades, de lo que hicimos, que puedas crear una empresa pequeña, solo con una computadora electrónicamente, la base, el famoso proceso simplificado, logramos abrir la puerta para que no pagaran cuotas o costos notariales, para que pudieran hacer los trámites en línea con el IMSS y con el SAT, de tal manera que a través de tu reto específico que te toca también abrir oportunidades. Parte de lo que necesita este país es disminuir el exceso de regulación y dar posibilidades a la gente de salir adelante. Pero además, como diputado local, te sensibilizas a la política social. Cuando tú tocas una puerta y en el 2009, en la campaña del 2009, y te abre la puerta un joven, un señor de 35 años, que a las 11 de la mañana está en su casa porque se quedó despedido por una recesión en el sector automotriz, un hombre que tenía 5 años trabajando en Metalsa, Nuevo León, por ejemplo, y tenía casi 8 meses sin salario, a punto de perder su casa de Infonavit, a punto de que sus hijas estaban comiendo sándwiches fríos porque le habían cortado el gas. Te das cuenta que no es posible que este país no tenga un seguro contra el desempleo de gente que ha contribuido productivamente 5 años a la economía. Eso te hace pensar que es necesario poner en la mesa iniciativas que te ayuden a soportar una malla de contención para los sectores productivos de la sociedad. ¿Te sientes, pues, con el empaque suficiente para presidir este país? Sin duda. Sin duda. Sin duda me siento con el empaque suficiente porque la experiencia que he tenido en estos 40 años o más de servicio público me dan esa visión integral para poder afrontar un reto de esta manera. ¿No estás jugando a ser aspirante a la presidencia para asegurar otra posición? El tema, cuando tienes más de 60 años, como es mi caso, la vida te presenta oportunidades y debes de saber cuándo es el tiempo de ir por todas las canicas en términos de dar el mayor de ti mismo para lograr que este país se enderece, sobre todo frente a los graves riesgos que estamos visualizando hoy. Y este es el momento. Esa es mi aspiración y lucharé dentro de un contexto donde me queda claro que este no es el tiempo de los partidos, es el tiempo de una coalición apoyada por una alianza ciudadana que nos permita trascender. Lo que vamos es por el futuro del país, no vamos por intenciones partidistas o privilegios partidistas. Te lo pregunto por algo que, si me dejas, voy a proyectar. Sí, claro que sí. Un programa que te grabaron en la Cámara de Diputados el 14 de julio. Vamos a verlo. Para el 24, pues hay intermedias en Nuevo León y sin duda aspiro con demasiada sinceridad poder tener la oportunidad de ir a mi estado como candidato al Senado de la República. Hace 3 meses, 14 un poquito más. Un poquito más. Agosto, septiembre, octubre, 3 meses. Quería ser senador de la República, ahora quiere ser presidente de la República. No tiene ningún tema y tú lo has visto en mi proyecto de carrera. O sea, uno trata de dar lo mayor de sí mismo para el servicio. Y en este caso, en el momento de la entrevista, las oportunidades no se habían presentado como se están presentando para poder integrarme a una competencia para al final que haya un solo candidato de la oposición en México. O sea, yo no le veo ningún elemento de incompatibilidad. No estás jugando a la grande para tener, no diré la chica, porque es una buena posición la del senador. No es mi intención, no es mi intención. Y de hecho, cuando he ido a pelear por las cosas, voy en forma decidida. Te recuerdo, en 2 ocasiones se me ha considerado para competir en la gubernatura de mi estado. Una de ellas fue en el 15, o sea, cuando ganó el famoso Bronco, Nuevo León. Y en esa, René, yo llegué a la parte final con quien fue finalmente la candidata, Ivonne. Yo era secretario de Economía. Y la decisión se tomó precisamente porque la candidata Ivonne estaba mejor posicionada en las encuestas. Al fin del día, yo me quedé en la Secretaría de Economía y me tocó enfrentar el reto más importante que he enfrentado en mi vida,
que es la negociación del Tratado de Libre Vamos a hablar de Comercio. eso un poquito más adelante. Pero ¿qué te hace mejor que el resto? Hay un mundo de aspirantes. Podríamos exportar estadistas. ¿Qué me hace mejor que el resto? Sí. Mi experiencia en todo el rango de la responsabilidad pública, mis resultados obtenidos en ese ejercicio de la administración pública. Te puedo decir que en la Secretaría de Economía dimos resultados en la parte de emprendedurismo, dimos resultados en la parte de todo lo que es la simplificación administrativa, que es a través de la mejora regulatoria. Dimos resultados en todo el tema de la visualización del esquema de proveeduría y desarrollo industrial para poner a México cerca de la Revolución Industrial 4.0. Entonces, hay trayecto. Como siempre lo digo, me considero todoterreno, desde lo local hasta lo internacional, y con resultados en cada una de estas responsabilidades. De llegar a ocupar la presidencia, mencióname 2 o 3 colaboradores tuyos. 2 o 3 colaboradores míos. Pues sin duda te diría que uno de ellos podría ser Enrique de la Madrid, que es alguien quien siempre ha estado en el terreno económico. De hecho, cuando yo era secretario de Economía, él era parte del sector como director de Bancomext. Y sin duda es una gente que siguió adelante con la estafeta que Claudia Ruiz Massieu inició en la Secretaría del Turismo. Enrique sería un gran secretario de Estado. Sin duda no podía pensar en nadie mejor que Beatriz Paredes para ser secretaria de Gobernación. Y no tengo la menor duda que Claudia Ruiz Massieu es una persona que se ha entrenado de manera muy firme y muy decidida en todos los temas de procuración de justicia. Entonces, no es una decisión que toma el Ejecutivo, pero sería alguien con mucha credibilidad y respeto en la Administración de Justicia. ¿Les estás diciendo, súmense que conmigo tienen espacio en el gabinete? No, lo que les estoy diciendo es que el reto que vamos a enfrentar juntos, no solo ellos, sino también de grandes compañeros con una gran capacidad, como Romero Hicks en el PAN, como Santiago Krill, es que este no es un proyecto de un solo hombre. Es el proyecto de un equipo. Eso también lo voy a referir un poquito más adelante. Pero no sumarías... ¿No quieres que me vaya saltando? No, los temas. ¿No sumarías a nadie del PAN? Sí, claro que sí. ¿A quién? Santiago Krill. Sería tu secretario. O sea, Santiago Krill es un hombre que con su trayectoria da para diferentes responsabilidades. Hay gente con mucha capacidad en Acción Nacional. El gobernador de Querétaro, Curi, es un hombre con mucha capacidad y resultados. Está Romero Hicks, que en términos de educación sabe muchísimo y lo ha demostrado. De Morena hay gente que respeto de Morena. ¿Quién? Hay gente que no sé su estatus hoy en Morena, pero ¿A quién sumarías? déjame ordenar un poco mis Las relaciones. No las ideas. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo tuve un compañero que fue delegado de Morena, ahorita con el lapsus, que es una de las grandes gentes, es egresado de Harvard, fue delegado de la Ciudad de México. Me acuerdo del nombre de su esposa, Rosemary, que está trabajando mucho en la parte de relaciones institucionales. Pero digamos, ese tipo de jóvenes bien preparados, que iniciaron trabajando en acciones muy específicas de Morena. El otro que considero muy valioso en Morena, el director del IMSS. Zoé Robledo. Zoé Robledo. Es una gente bien preparada. Lamentablemente tienen algo en común que al presidente no les gusta, que son egresados del ITAM. Pero son gentes serios, que han dado resultados y que son gente talentosa. Ok. ¿No eres tú el candidato? Vidal Llerenas es el que no me Vidal acordaba. Llerenas. Y lo digo para que no se me vaya a sentir. Muy bien. ¿No eres tú? ¿Quién te gustaría? A ver, si me tengo que sumar dentro del proceso, la verdad es que todos mis compañeros son talentosos. Pero ¿sabes quién es un personaje que a mí, y lo digo con todo respeto a mis compañeros, que todos tienen suficiente talento? Hay un personaje que hoy es un patrimonio de todos los partidos. José Ángel Gurría. José Ángel Gurría es un hombre que ha pasado 15 años en la OSD y que hoy regresa a México. Pero no se ha definido. No, quiere aportar su conocimiento, pero no ha dicho, sí, yo quiero. Sí, lo que pasa... ¿A ti te gustaría de candidato? A mí me gustaría que si la alianza ve difícil el que el candidato pueda tener una pertenencia partidista muy activa,
hay soluciones, digamos, de entre todos los partidos que podían favorecer una candidatura como la de José Ángel Gurría, que tiene un gran prestigio internacional, que tiene una gran experiencia en el desarrollo de política pública y que en un momento determinado podría generar una solución en su conjunto. Muy Entonces yo lo que te quiero decir con esto es que puede ser José Ángel Gurría o puede ser cualquiera de mis compañeros. Yo no estoy pensando en que este proyecto es de un solo hombre. No, pero se necesita porque el Ejecutivo es uno solo. Déjame ir a un corte y regresamos ya a los temas que tú querías abordar. Pues estamos ya de vuelta con el diputado Ildefonso Guajardo, un diputado del PRI que aspira a la candidatura presidencial a través de lo que sería la alianza opositora. En la pasarela que tuviste en el PRI, dijiste algo que me llamó poderosamente la atención, pero no lo desarrollaste. Dijiste que la oferta de ustedes no puede ser volver al pasado. Así es. ¿Cuál es la oferta? 5 ejes. Esta parte fundamentalmente de reconocer que en este país ha habido simplemente transmisiones de poder que no han logrado hacer una verdadera reforma del Estado mexicano. Aquí han pasado todos los partidos políticos de los diferentes espectros y no hemos logrado realmente establecer un verdadero Estado de Derecho, un verdadero equilibrio de poderes, una capacidad para ofrecer un país de igual oportunidades para todos. Y en ese sentido, los poderes fácticos siguen reproduciendo su influencia de manera permanente. Aquellos que tienen influencia en jueces, aquellos que tienen influencia en los poderes. Este país no ha cambiado en su estructura de base. Y para lograr un México de igualdad de oportunidades y de futuro para todos, tenemos que vernos a los ojos y estar conscientes de que en este país no se ha dado un golpe en la mesa para decir, a ver, todos a sus posiciones originales y vamos a replantear el equilibrio del poder del Estado mexicano. La alternancia ha sido mero turno en el poder, pero no ha sido alternativa. No ha sido alternativa. Y lamentablemente, cuando tuvimos la oportunidad después de 70 años de un partido hegemónico, la desperdiciamos. Porque seguimos volando el mismo aparato, por identificarlo con un avión, pero sin saber apretar los botones que se apretaban cuando era poder hegemónico. Entonces, los poderes fácticos se te treparon durante mucho tiempo. ¿Cuáles son esos poderes fácticos? Pues el poder económico, el poder de las organizaciones corporativas, en algunos casos, en su momento, ciertas organizaciones sindicales, en donde prácticamente las decisiones no necesariamente se toman a la luz y a la visibilidad. ¿Va a ser la quinta transformación? Más que llamarle la quinta transformación, es realmente respetar el diseño de lo que debe ser un Estado progresista y un Estado con oportunidades para todos. México requiere pasar por un tipo pacto de la Moncloa. Tiene que pasar por un reconocimiento de que no hemos correspondido a la necesidad. ¿Por qué tenemos esas diferencias sociales que han permanecido durante décadas? La desigualdad, la pobreza, porque no hemos sabido realmente ser parejos dentro del modelo del desarrollo nacional. Déjame proyectar ese pasaje para meter al público un poco en la idea que tienes, si te parece. El gran reto es qué vamos a ofrecer. Nuestra oferta no puede estar basada en un regreso al pasado, porque el pasado fue el que nos trajo a donde hoy estamos, con un gobierno que está destruyendo instituciones, con un gobierno que no está respondiendo a la visión ciudadana. Y en ese sentido, creo que en la oferta que tenemos que hacer hacia adelante, tiene que haber un compromiso de fondo con el Estado mexicano. El Estado mexicano tiene que ser diseñado para representar el interés de todos, no solo de algunos. Ahí estamos ya de vuelta. Dices que el pasado nos colocó en este presente. ¿Qué críticas le haces al anterior gobierno?
Le hago al anterior gobierno y a los anteriores gobiernos. En primer lugar, terminamos en una creación de órganos autónomos que en muchos de ellos, en lugar de ser representaciones ciudadanas, terminaron siendo cotos de definición de posiciones de partidos, desvirtuando la naturaleza misma de los órganos. Por eso la constante crítica del presidente a los órganos autónomos. Difiero con el presidente. Para mejorarlos no hay que destruirlos, hay que cambiar los sistemas de designación y nominación. Como por ejemplo, en la Comisión Federal de Competencia Económica, sí logramos a través de un sistema de quintetas poder evitar la contaminación que se hace con parcelas de partidos políticos tomando decisiones. Este es un ejemplo clarísimo en la construcción de instituciones. El otro muy sencillo. Corrupción no me has dicho. Sí, claro. Dímelo. Claro. Por ejemplo, los intereses específicos, cuando estamos viendo, por ejemplo, la crítica sobre los esquemas recaudatorios del SAT. Digo, no podemos ponernos una venda en los ojos. O sea, siempre ha habido tratamientos preferenciales en cuanto al caso de contribuyentes mayores. O sea, y ahí deberíamos de aplicar la ley como se debe aplicar, punto. Y en ese sentido, pues efectivamente estás viendo un cambio total de actitud frente al tema recaudatorio hoy en el país. Pero te doy ejemplos donde el sistema fue permisivo en cuanto a los medios de comunicación. O sea, tú estás dentro de los medios de comunicación y lo puedes observar. ¿Durante cuánto tiempo vamos a seguir tolerando que en la competencia política siga habiendo desvío de recursos para poder comprar cobertura y propaganda implícita, no explícita, en los esquemas de comunicación? Entonces, con todo respeto, es tiempo de madurar y de ponernos los pantalones largos y de darnos cuenta que los privilegios individuales a lo único que conducen es al deterioro del país. Pero fíjate, hay algo curioso en lo que estás diciendo, Ildefonso. Me estás diciendo acciones que ha emprendido el López Obradorismo. Acciones que ha emprendido de una manera incorrecta. Para mejorarle los órganos autónomos no tienes que destruirlos, no tienes que paralizar sus esquemas de nombramientos. Un órgano autónomo que funciona perfectamente y que lo están debilitando es la Comisión Federal de Competencia Económica. O sea, lo que probablemente te acepte es que parto de un diagnóstico que no eran modelos bien diseñados y que hay que perfeccionarlos. Pero no estoy de acuerdo como lo están haciendo. ¿Estás de acuerdo en el qué, pero no estás de acuerdo en el cómo con el López Obradorismo? Estoy de acuerdo en el qué en la visión de algunos temas, no estoy de acuerdo en el cómo. O sea, y como lo dije en esa participación, hoy tenemos el gobierno que tenemos porque creamos las condiciones para que llegara. Llegó porque explotó todos los errores acumulados en el tiempo que precisamente crearon el caldo de cultivo para llegar a que este gobierno ganara de la manera que ganó las elecciones. Pero la manera como está enfrentando los retos de construir un México de instituciones es la manera equivocada. ¿Algún reproche a Enrique Peña Nieto? Sin duda, y es algo que no lo digo solo por esta entrevista, es algo que yo se lo dije en varias ocasiones al presidente. Era necesario mandarme un mensaje clarísimo de orden en el gobierno. Tuvimos la capacidad de poder detectar a tiempo lo que pasó en Veracruz. Tuvimos la capacidad de detectar a tiempo de lo que estaba pasando en Quintana Roo. Y tuvimos posibilidades de parar a tiempo lo que estaba pasando en Nuevo León. Y simplemente, y yo usaba una frase muy sencilla: de los pecados que no corrijas, tú serás el comedor de pecados. Eso se lo Porque reproches. fuiste permisivo. Ahora, ¿y qué piensas del presidente López Obrador? ¿Qué pienso del presidente López Obrador? Sin duda, le doy el crédito de que al menos es una persona que cree en lo que está haciendo. Lamentablemente su formación fue una formación de líder social que nunca le dio la oportunidad de tener la experiencia de cómo se utiliza la política pública para conseguir tus objetivos. Y de la manera como la está empleando es una manera destructiva, porque al fin del día no sabe para qué sirve la política pública. Y te doy un ejemplo clarísimo. Su mejor aliado para ayudar a los pobres es la Comisión Federal de Competencia Económica, para combatir la consolidación de monopolios tan sencillo como es en el mercado de consumo y de servicios, donde la mayor parte de la gente gasta su dinero. Y no lo entiende, la sigue minando, la sigue torpedeando. Te doy ejemplos tan sencillos como decir: señor presidente, qué bueno que ayuda a los jóvenes,
pero no fue mediante eliminar los programas de becas que teníamos para entrenamiento de los chavos de CONALEP que venían a empresas a entrenarse. Defíneme cuál sería tu política social, brevemente. Mi política social estaría basada en un esquema de construcción de capacidades de la gente que más lo necesita. Mi política social empieza por una educación de calidad, que las familias de clase media no tengan que comprar educación alternativa con una gran cantidad de sacrificios. Mi política social sería que las instituciones de salud realmente resuelvan para evitar un aumento de la gente más humilde y vulnerable a tener que adquirir en el mercado privado de la medicina 15 millones de mexicanos fuera de este mercado. Básicamente ir a mantener esas transferencias, pero esas transferencias sujetas a un mejoramiento de las condiciones de vida, a una visibilidad de futuro, no a un estancamiento dentro de un proceso donde no les damos vías para salir adelante. O sea, invertir en los mexicanos para que tengan mayores capacidades para el futuro. Y en ese sentido, sin duda hay que poder poner un equilibrio. Es sumamente necesario apoyar a quienes han dado su vida por México, los adultos mayores, pero igualmente necesario es equilibrar formando a las nuevas generaciones que están bajo la tutelaje de una madre soltera que tiene que trabajar y no tiene apoyos para las guarderías, no tiene apoyos para sacar a sus hijos adelante, y los apoyos que tienen no están sujetos a que completes tu cartilla de vacunación, a que los niños se mantengan en el sistema escolar, y sobre todo una presidencia que esté consciente de las nuevas épocas. ¿Cómo resolver el problema educativo de la pandemia? A través de la televisión a distancia. Creí que decías eso, que nos regresaban a la telesecundaria de los 80s. De los 80s. Querías presumir un capítulo que es el que te ha dado méritos políticos, que es el relativo a la renegociación de lo que fue el Tratado de Libre Comercio para convertirlo en el TEMEC. Creo que ese capítulo es bastante conocido tuyo. ¿Qué suerte le ves al TEMEC sobre la base de las consultas que hay ahora? Lamentablemente, estas consultas que ahora están extendidas en la informalidad porque el periodo de consultas terminó el 3 de octubre, va a continuar así porque está ya contaminado por los periodos políticos de Estados Unidos. Esta semana, mañana, será el gran martes de elección y esto obviamente difirió el que se dispare el gatillo de la solicitud del panel. Y al mismo tiempo, la administración Biden aprendió de la administración Trump, ya le digo Trump, como le dice el presidente, aprendió que se puede intercambiar amenazas entre diferentes cajas de negociación. El hecho de que Trump nos haya amenazado con aranceles y no parábamos la migración de Centroamérica, ese caminito ya lo aprendió Biden. Y hoy, frente a una elección en Estados Unidos del 24, hay frentes muy vulnerables de la administración demócrata en migración, en fentanilo, narcotráfico de fentanilo, que fácilmente van a estar jugando con el asadón que traen en materia de la consulta energética, para perjuicio de todos los mexicanos y de todos los inversionistas, porque necesitamos claridad de resolución en el conflicto energético. Sin esa claridad de definición de cómo se debe leer el tratado, vas a tener una incertidumbre permanente en temas de inversión, no solo en materia de energía, sino en materia de manufactura. Es la falta de claridad y de apego a lo estipulado por el TEMEC nos puede llevar a un ambiente de incertidumbre que resta inversión, ¿es lo que me estás diciendo? Sin duda, sin duda. Pero además, eso no quiere decir que los Estados Unidos no estén sacando sus castañas de la lumbre. Ya viste que de la noche a la mañana se liberaron más de 300 permisos para gasolineras y que se han ido liberando cosas que estaban atoradas en el esquema burocrático de la Comisión Reguladora de Energía. Bueno, están jugando como ellos saben jugar. Te mantengo la amenaza, saco mis elementos de riesgo de la caja, desatoro cosas que estaban atoradas, pero al mismo tiempo te presiono con cosas que me interesan en materia migratoria y en materia de crimen organizado y narcotráfico. ¿Qué le dirías al presidente López Obrador frente a esa situación? ¿Qué le diría? Sí. Pues que simple y sencillamente se conduzca el panel como se debe conducir y que al mismo tiempo... panel. O sea, lo que le diría es que no le tengamos miedo al panel, o sea, que vayamos a la controversia para que
árbitros internacionales nos digan quién tiene la razón. Y eso despejaría la incertidumbre sobre todo el tema económico y sobre el tema de inversiones. O sea, dejemos que terceros en discordia resuelvan la situación. Pero adicionalmente, mi recomendación al canciller y al presidente es que no debimos nunca de haber abandonado la compartimentalización de la negociación con Estados Unidos. Ese es un grave error, haber abandonado la estrategia compartimentalizada. Ya. ¿A quién definitivamente no sumarías a tu equipo si llegaras al gobierno de la República? Pues hay muchos que definitivamente no sumaría a mi equipo. ¿Cómo? Perdón. Básicamente te diría que hay mucha gente que hoy tiene responsabilidades públicas que me lamento muchísimo que estén con temas tan importantes en sus carteras. ¿Cómo? La señora Nale, nunca la sumaría a mi equipo, por ejemplo. ¿Alguien más? Te diría que alguien más que no sumaría a mi equipo, la gobernadora de Campeche, por ejemplo. Alaida Sansores, no, hombre, tendrías que tener un programa de televisión atractivo. Al menos no me dijiste en qué categoría, tal vez en la televisión pública. Muy bien. ¿Qué le dirías al electorado para cerrar en menos de un minuto para que se fijen en ti como posible precandidato a la presidencia de la República? Bueno, primero, que soy producto de la cultura del esfuerzo. O sea, que lo que digo en términos de la creación del bien público en educación, en salud, es porque soy producto de eso. O sea, una familia de 6, con padres que solo estudiaron hasta 6º año de primaria, que el primer oficio de mi padre fue cartero. O sea, creo en la movilidad, creo en la capacidad que este país tiene para sacarnos a todos adelante en circunstancias de equidad para poder aspirar a ser siempre mejores. Segundo, la vida me ha dado el privilegio de estar en el servicio público desde los 17 años y he aprendido desde las tareas más básicas hasta las tareas más complejas, dando resultados en todas las responsabilidades que he tenido. Y sin duda, algo fundamental, a esta etapa de mi vida, lo único que puedo aspirar hacia adelante es seguir cultivando amigos, que han sido la riqueza en mi vida, y poder poner al servicio de mi país todo lo que he aprendido y toda la experiencia acumulada en este tiempo. Así es que, como tú dijiste al principio, esto no es optar por A para terminar en B. Esto es optar por A porque creo que tengo lo suficiente para dar servicio a mi patria y poder dar resultados en los próximos años cuando hoy más se requieren, cuando el país está enfrentando un reto muy grande en destrucción de instituciones, en peligro de la democracia y en una situación económica que estamos poniendo en fragilidad los derechos fundamentales que la Constitución nos otorga. Una mala economía nos deja desválidos para poder procurar justamente lo que los más vulnerables necesitan. Muy bien, pues yo te agradezco mucho la disposición, como desde luego le agradezco a los seguidores de El Financiero Bloomberg el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.